8 en punto de la noche, momento de iniciar con las noticias aquí en FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para hoy, martes 26 de marzo. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Augusto Vanegas. Augusto, buenas noches. ¿Qué tal, Adaluz? Buenas noches, amables televidentes. Bienvenido a este servicio televisivo, por supuesto. También saludar a los que nos sintonizan en los 94.1 FM de Radio Hogar, la presencia viva del Señor, y también aquellos que se nos unen a través de nuestras plataformas sociales en Facebook Live, FTV Canal 5 y también a través de nuestro Twitter, @FTV Diario 05. ¿Qué les parece si iniciamos de inmediato con los titulares del día de hoy? Estos son los titulares para hoy, martes 26 de marzo. Durante el juicio oral a expresidente Ricardo Martinelli, presentan pruebas de 2 exfuncionarios del Consejo de Seguridad. Empresa privada reacciona ante la tensión diplomática entre Panamá y Venezuela. 3 candidatos presidenciales se ausentan al foro organizado por el CONEP. En las internacionales, Parlamento británico toma las riendas del caótico proceso de separación de la Unión Europea. Venezuela sufre un nuevo apagón general. Esto es FTV Diario. Iniciamos con la información. Fiscalía presentó pruebas contundentes contra el exmandatario Ricardo Martinelli ante el Tribunal de Juicio Oral. Al menos 23 de las 47 pruebas documentales presentadas por la Fiscalía fueron admitidas por el Tribunal de Juicio Oral en la audiencia que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos ilegales durante su administración. Hoy ha sido interesante porque hemos logrado introducir en este mediodía 10 pruebas. El día de ayer se presentaron 14, de las cuales una el tribunal dispuso que entrara a través de uno de los peritos, el perito de la DIJ, o sea que en su momento esta prueba también va a ser introducida al juicio oral. Entonces llevamos 13 pruebas más las 10 de hoy, son 23 elementos documentales que ya el tribunal ha admitido y ha valorado como pruebas que podemos utilizar durante el juicio y que podemos presentar a los testigos en base al artículo 419, exhibirle documentos en los que ellos han tenido algún tipo de participación. Uno de los elementos más contundentes presentado por la Fiscalía fueron las pruebas documentales de 2 exfuncionarios del Consejo de Seguridad que aseguran haber movido la máquina pinchadora a un local comercial de la familia Martinelli en Monte Oscuro. Por ejemplo, puedo decirles que hoy se leyeron 2 actas en donde 2 colaboradores del Consejo de Seguridad Nacional indican de manera clara cómo se hace un recorrido días después de las elecciones de mayo del 2014 y se traslada desde el edificio 150 al Consejo de Seguridad un rack. Un rack es un mueble en donde se instalan equipos de computadoras, servidores y demás, y ese rack fue llevado hasta las instalaciones del Super 99 en Monte Oscuro. Estos elementos, además, tienen una relación con otras actas que fueron leídas en el mismo acto de audiencia esta mañana, como fue la presencia a través de los registros migratorios de 2 operarios de la empresa NSO Group. Esa empresa fue la que vendió el programa Pegasus. Y estos señores también fueron ubicados en los registros de uno de los hoteles de la localidad. O sea que los operarios, instaladores, que eran los que daban las capacitaciones de cómo se utilizaba este programa para hacer las intervenciones telefónicas que han resultado ser ilegales, estuvieron en Panamá. La defensa del exgobernante cuestionó las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía. En este tipo de procesos lo que se busca es discutir sobre los hechos. Los hechos ya están consignados en la acusación y el auto de proceder. Y ahora le corresponde a la Fiscalía probar esos hechos a través de las evidencias. Y después el tribunal hará su valoración al final del juicio. Pero hasta el momento no hay absolutamente nada que me indique a mí que han dirigido sus acciones a probar esos hechos que están consignados ahí. El Tribunal de Juicio ya concedió 7 días para que las partes examinen los 7 cuadernillos que contienen toda la información de las víctimas de los pinchazos. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y candidatos a la presidencia de la República se encuentran nuevamente para debatir acerca de economía en un foro organizado por el CONEP.
Los candidatos a la presidencia de la República se encuentran nuevamente, esta vez para discutir temas acerca de la economía panameña, pero en esta ocasión solo participaron 4 de 7 aspirantes en el foro del Consejo Nacional de Empresa Privada. Los gran ausentes fueron Rómulo Rux por Cambio Democrático, Ricardo Lombana por la vía independiente y Laurentino Cortizo por el Partido Revolucionario Democrático, quien envió a un representante, pero el mismo fue rechazado por los demás aspirantes. Nosotros estamos aquí, tan siquiera tenemos un representante, las reglas las pone el CONEP. El CONEP había aceptado nuestra designación, así que nosotros veníamos a presentar las propuestas económicas y nos parece justo, nos parece correcto y no nos queda más que decir en ese tema. Por su parte, el candidato por el partido Frente Amplio por la Democracia, Saúl Méndez, mencionó que se reconoce el poco interés de aquellos participantes que no llegaron al foro del CONEP. Fíjese, yo creo que la responsabilidad de esto la tiene el señor Cortizo y los demás que confirmaron y que no vinieron. Pero todavía los que no vinieron y no mandaron a nadie, es decir, esa era su irresponsabilidad y su derecho, si quiere llamarla así. Pero el señor Cortizo manda aquí a un señor a representarlo. Las reglas del juego fueron que esta invitación era intransferible. Entonces yo no puedo aceptar debatir con una persona que no es candidato, por un lado. Y por otro lado, el señor Cortizo tiene que ser más serio. Si él confirmó su venida aquí, él no debió mandar a nadie y los organizadores no debieron aceptar eso. El aspirante a la silla presidencial por el partido panameñista, José Isabel Blandón, expresó que estos candidatos solo conversan con el sector privado cuando se trata de su conveniencia. Por otro lado, habló acerca de alianzas público-privada. Pese a cualquier otros compromisos que pudiéramos tener, que en efecto los tenemos, decidimos venir y participar del mismo, como un mensaje también de que como presidente de la República a mí me tendrán dándole la cara al sector privado, discutiendo, conversando, buscando construir consensos con ellos en todo momento, así como lo he hecho como alcalde de la ciudad capital, porque quizás la principal queja del sector privado hacia el actual gobierno es precisamente esa ausencia de diálogo. Entonces los candidatos presidenciales que no vinieron hoy, lo que están dando muestra es que efectivamente van a seguir esa misma tónica de no conversar con el sector privado solamente cuando se sientan cómodos o les convenga a ellos, pero no cuando sea necesario para el país. Mientras tanto, el candidato por la libre postulación, Marco Amelio, solo se remitió en hablar acerca de sus propuestas y una de ellas es la disminución de la burocracia para generar igualdad económica. Yo tengo un plan de incentivar con algunas medidas directas el crecimiento de la economía. Una es aumentando la eliminación del impuesto sobre la renta para los panameños que trabajan hasta $1.500. La otra es devolviéndole a los trabajadores del sector público el impuesto sobre el 13º mes que no cobran de manera regular como el resto de los panameños. Esas dos medidas pondrían más de 1.500 millones en la calle. El presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada, Severo Sousa, dio a conocer que a los candidatos que participaron de la actividad se les entregaría documentos, guía que tiene que ver con la visión 2050 sobre metas a mediano y largo plazo en el país. Milady Madrid, FTV Diario. Beni Panamá ya cuenta con una escuela de formación política para mujeres jóvenes denominada Brújula Mujer Joven. Jennifer Sanjur Padilla nos ofrece los detalles. La iniciativa busca romper las barreras y acabar con el miedo que enfrentan muchas mujeres por formar parte de esta actividad democrática. Juana Herrera está a cargo de este centro. Comenzamos a reflexionar que no podemos esperar a que lleguen las elecciones para poder empezar a capacitar a las mujeres que participan en política, y tuvimos una alianza estratégica con la Fundación Frederick y decidimos formar una escuela para mujeres jóvenes que se empiecen a preparar desde ahora para de aquí a las próximas elecciones y de aquí a los siguientes puestos que se puedan seleccionar. La participación ahora no ha estado como esperábamos, pero sí ha habido un logro. ¿Cuál es? Que estamos discutiendo el tema de la paridad con los candidatos presidenciales, le estamos dando nuestra posición.
Actualmente solo hay un 10% de participación de mujeres en las campañas de elecciones populares y un 36% de suplentes. Elna Jaramillo, candidata a vicealcaldesa, vive su primera experiencia en la política. Dice que la iniciativa es buena en favor de la mujer. Precisamente en estos espacios, en estos foros, es que se nos dan las herramientas, se nos da esa oportunidad de poder nosotras sentirnos respaldadas por muchas de otras mujeres que comparten aquí las experiencias de lo difícil que les ha sido llegar, y cuando llegan todavía sentir que tienen obstáculos, de que se les reconozca incluso dentro de los mismos partidos, que tienen el talento, que tienen las capacidades para poder ocupar un puesto de poder. Siheili Fanovich también forma parte de la política de hoy. Considera que es una oportunidad para lograr conocimiento sobre el tema. ¿Puede la mujer desempeñar varios roles, política, hogar, niños? Mira, una excelente pregunta, porque claro que puede. Lo que pasa es que sí es difícil sin el apoyo. Sin el apoyo, no tenemos una red de apoyo de una sociedad. Por ejemplo, quieres hacer política, pero no tienes donde te cuiden tus niños. O quieres estudiar y no tienes cómo dejar a tu adulto mayor bien cuidado. O muchas veces tienes que decidir entre un presupuesto estrecho y tienes que decidir si quieres pagar para que te cuiden a tus hijos o pagar el transporte para ir a superarte profesionalmente. Entonces, esas son las dificultades que las mujeres tenemos en la vida política. El programa cuenta ya con la participación de 30 mujeres jóvenes. La capacitación es de 5 módulos por un periodo de 5 meses y se debatirán temas como situación social y económica, crisis educativa, género, transformación social económica, democracia y paridad, entre otros. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. El Ministerio de Salud volvió a posponer la licitación para la construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo Hospital del Niño, acto que estaba previsto a realizarse ayer lunes 25 de marzo en el Salón Amarillo de la Presidencia. El viceministro de Salud, Eric Ulloa, resaltó que el objetivo principal es que la licitación se dé y se haga la evaluación posteriormente, ya que es uno de los proyectos insignia para los niños panameños. Se informó que la licitación sigue en pie y el acto de recepción de propuestas se programó para el próximo 15 de abril. Bien, cambiamos de tema. Sector privado se pronuncia ante el retiro de credenciales del ex embajador de Venezuela en Panamá, Jorge Durán. Aseguran que Panamá ha tomado una decisión correcta. Ante la tensión diplomática que se encuentra entre Panamá y Venezuela por el retiro de credenciales del ex embajador del país bolivariano, Jorge Durán, el sector privado ha reaccionado a esta situación, por lo que consideran que es la mejor decisión que ha podido tomar el Ejecutivo. Bueno, yo creo que la mayoría de los panameños, como siempre hemos estado hermanados con el país de Venezuela, creo que todos reconocemos que en un momento determinado la situación que se está dando no es la correcta. Y creo que Panamá ha hecho bien en su gobierno, como lo han hecho otros decenas o cientos de países ya hoy en día, de reconocer que Venezuela pues ha cambiado y que tiene un nuevo presidente que es el que la gente reconoce, que es el presidente Guaidó. Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada, sostuvo que se siente la presión entre ambos países. Sin embargo, es una decisión que Panamá debía tomar tarde o temprano. Creo que el gobierno nacional, a través de su Cancillería, está haciendo lo correcto y posiblemente lo que toque ahora es seguir en forma organizada junto con los países que están alineados en ese sentido, acuerpando las medidas que se tomen para la restitución o la pronta aceptación del nuevo gobierno de Venezuela. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Gabriel Barletta, mencionó que Panamá debe recuperar los vínculos diplomáticos y bilaterales con Venezuela, ahora con la nueva representante del país bolivariano, Fabiola Sabarce.
El gobierno nacional en cuanto a la política diplomática con el país vecino de Venezuela. Con la retirada de las credenciales a Jorge Durán, el gobierno panameño oficializó ante la comunidad internacional, a través de una comunicación al cuerpo diplomático, que Panamá reconoce únicamente a Sabarce como embajadora de la República Bolivariana de Venezuela. Milady Madrid, FTV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. He calculado 37 días de que finalice el periodo de campaña electoral, porque además el 1 de mayo es miércoles, el 2 de mayo es jueves, y creo que es hasta ese día que se puede hacer campaña. Así que si contando el día de hoy, lo que queda el día de hoy, y hasta el 2 de mayo son más o menos 37 días que quedan para hacer proselitismo político. Y fíjese que hoy ha ocurrido algo de lo más curioso, y por eso algunos insistimos en que la política, todos los que tenemos 18 años de edad en adelante, somos ciudadanos de este país y tenemos, en consecuencia, como dice la Constitución, nuestros derechos políticos habilitados. Pero eso no significa que todos los que tienen 18 años o más, por el simple hecho de tener los derechos ciudadanos activados, los derechos políticos activados, sabemos de política. No todos sabemos de política, como no todos sabemos de todo. Y hoy ha ocurrido un caso de lo más interesante. Desde esta mañana estuvo circulando en las redes sociales un tuit, en la red social de Twitter, cuya cuenta es @informante507. Dice, el informante de Panamá. Sépalo, : en los próximos días, Ana Matilde se baja en favor de Lombana en una reunión anoche de los señores poderosos, decidieron bajarla. Ya se lo comunicaron y estalló en lágrimas, pero aceptó. @el tuitazo. Ese fue lo que circuló profusamente esta mañana. Les confieso que cuando yo lo leí, yo me reí, porque cuando uno aprende un poquito de política, se sabe que una reunión de esa magnitud no se va a hacer pública mediante un tuit de una cuenta desconocida. Una reunión que puede ocurrir, cuidado, no digo que no pueda ocurrir, claro que puede ocurrir. En política todo es posible, no va a dar este tipo de detalles si es que hubiera sido cierto. Pero bueno, más tarde, la propia diputada Ana Matilde Gómez, candidata a la presidencia de la República, emitió un tuit. Dice, y de su cuenta, que está verificada por Twitter, ese tuit de que me bajaron anoche es completamente falso. Ustedes me vieron temprano hoy dando la cara y cumpliendo mi palabra en el debate de candidatos de CONEP. ¿No será más bien que los que no fueron son los que andan llorando e inventando y manipulando la opinión publicada? Más tarde publicó la propia candidata Ana Matilde Gómez. ¿Qué pasa con estos candidatos apresurados y novatos? Jueguen limpio, atrévanse a enfrentarme con mi experiencia y credibilidad. Dejen de estar inventando que me puse a llorar y que me obligaron a bajarme. No ha habido ninguna reunión, ni en ningún sentido parecido. Y una carita de disgusto. Cuando yo leí estos dos tuits de la candidata Ana Matilde Gómez, dije, oye, qué bien, la diputada y candidata respondió con una persona que tiene experiencia, que sabe reaccionar políticamente a esas cáscaras de guineo que se tiran en una campaña. Pero ahora, al final de la tarde, principio de la noche, nos llega, o le está llegando a mucha gente, un comunicado ya un poco más extenso, que tiene varios párrafos, y que a ellos les tengo que decir que así como reconozco que la candidata en sus dos tweets dijo lo que tenía que decir, y para mi gusto yo lo hubiera dejado allí, y no me hubiera metido en un comunicado, que ahora ha lanzado un comunicado que le digo yo,
mordió el anzuelo. Y ese es el cuidado que hay que tener en las campañas políticas, porque el adversario te va a tirar muchas cáscaras para ver si tú las pisas. En este caso, de un tuit de una cuenta que nadie sabe qué es ni quiénes son, que inventa una reunión y que inventa el resultado de una reunión, la diputada y candidata emite 2 tuits reaccionando y rechazando de plano y desmintiendo que eso había ocurrido. Y que es cierto, pues yo estaba en el evento de CONEP, ahí estaba la diputada Ana Matilde Gómez. Pero el comunicado ahora la pone a pelear con todos los que de una u otra forma ella podría tener un nivel de comunicación con los de libre postulación, con los de oposición, los que se denominan de oposición, etc. Y el comunicado ahora dice, no, yo nada, cierro puertas y ventanas y yo voy de... Sí, que no dudo que vaya a ir. Yo creo que la candidata Ana Matilde Gómez es una mujer de mucho temple, de mucho carácter, y creo que lo que promete o tiene la intención, más que promete, lo que tiene la intención de hacer, lo hace. Es la impresión que yo tengo. Pero el comunicado, desde el punto de vista del análisis político, para mi gusto, mordió el anzuelo y ahora cerró todas las puertas y todas las ventanas de... Si es que existía, porque yo no tengo idea si existía o no, alguna intención o probabilidad de que los candidatos libres de postulación buscaran algún tipo de acuerdo entre ellos, que no lo sé si es así, no lo sé, yo no conozco interioridad de ninguna campaña. Cerró puertas y ventanas que le pudieran haber beneficiado incluso a ella, como pudieron haber beneficiado a cualquier otro. Ese es el cuidado que hay que tener en la campaña. Fíjense qué interesante. De una cuenta, que nadie sabe si es verdad o es mentira, de un invento, de una reunión, la candidata ha terminado, repito una vez más, mordiendo el anzuelo y dice, no tengo nada que hablar con nadie. En política siempre hay algo que hablar con alguien. Continuamos con más información. En el segundo bloque le tengo que hablar de algo que no tiene nada que ver con la política, tengo que hablar de un tema estrictamente humano. Eso será en el segundo bloque. Muchísimas gracias, profesor, por este interesante análisis. Más adelante volveremos con usted. Por el momento vamos a conocer lo que ha hecho noticia en el mundo. Y a pesar de un alto al fuego, continuaron este martes los lanzamientos de misiles palestinos y los ataques aéreos de Israel a Gaza. Así lucía Gaza en la mañana del martes luego de un nuevo enfrentamiento entre Hamás e Israel. En la mañana del lunes, un misil de larga distancia lanzado desde el enclave palestino golpeó una casa al norte de Tel Aviv, hiriendo a 7 personas, incluyendo 3 niños. En respuesta, Israel atacó varios objetivos en la franja, incluyendo las oficinas del líder de Hamás, el movimiento islamista que controla ese territorio. Esto es lo que quedó del edificio. Si bien Hamás había anunciado un alto el fuego en la noche del lunes, los ataques continuaron. Y ahora aumentan los temores de un conflicto abierto en el enclave palestino. Así quedó la casa de Raid al-Katawi, un habitante de Gaza. El daño es grande. La terraza, los muebles, la sala de estar, las ventanas y las puertas, todo está destruido. Muy cerca de Gaza, en la ciudad israelí de Sderot, los residentes reaccionaron con frustración ante los nuevos ataques. Mira, solo un misil cayó en Tel Aviv y aparece una alerta especial en las noticias, mientras que aquí caen cohetes Qassam. ¿Y qué son para nosotros? Nada. Es una locura. 80% de la gente aquí vive con ansiedad. Hamás e Israel se han enfrentado en 3 guerras desde 2008. A pocos días de las elecciones en ese país, es probable que el primer ministro Benjamín Netanyahu quiera evitar una nueva, con un final imprevisible. El Parlamento británico toma las riendas del caótico proceso de separación de la Unión Europea. El Parlamento británico aprobó el lunes una iniciativa que le permitirá influir en la dirección que tome el Brexit, arrebatándole poder a la primera ministra Theresa May. La Cámara de los Comunes aprobó por 329 votos contra 302 la enmienda para tomar control de la agenda de debates del miércoles, que aunque es de carácter temporal, representa un revés sin precedentes para el Ejecutivo.
Señor presidente, continúo creyendo que el camino correcto para Reino Unido es dejar la Unión Europea tan pronto sea posible con un acuerdo, ahora el 22 de mayo, pero con mucho pesar debo concluir que tal y como están las cosas, todavía no hay suficiente apoyo en la Cámara para volver a presentar el acuerdo para un tercer voto. La medida permitirá a los diputados organizar varias votaciones el miércoles sobre propuestas alternativas al acuerdo del Brexit que May negoció durante año y medio con la Unión Europea y que el Parlamento ya rechazó en 2 ocasiones. Las propuestas pueden ir desde la convocatoria de un segundo referéndum hasta la negociación de un Brexit más suave, que mantenga a Reino Unido dentro de la Unión Aduanera Europea. Aunque no son vinculantes, políticamente sería difícil para el gobierno de May ignorar su resultado. La presión sobre May creció además con la renuncia de 3 ministros de su gabinete: Richard Harrington de Industria, Alistair Bort de Relaciones Exteriores y Steve Bryan de Salud, debido a su desacuerdo por la estrategia sobre el Brexit. Y el presidente Donald Trump acusó nuevamente a los medios de haber hecho una cobertura parcializada de la investigación rusa dirigida por el fiscal Robert Mueller. El presidente estadounidense Donald Trump arremetió nuevamente contra los medios el martes. En la red social Twitter los calificó de enemigos del pueblo y el verdadero partido de oposición. La acusación llegó 2 días después de que se publicara un resumen de la investigación del fiscal Robert Mueller, que concluyó que no hay evidencia de colusión del equipo de campaña de Trump con Moscú durante las elecciones de 2016. Los principales medios de comunicación están bajo fuego y son la burla del mundo entero por corruptos y falsos, escribió el mandatario. Durante 2 años apoyaron el delirio de una colusión con Rusia cuando sabían que no había tal colusión. Realmente son los enemigos del pueblo y el verdadero partido de la oposición, agregó Trump. Trump ya había utilizado la expresión enemigo del pueblo para calificar a los medios, evocando una frase que empleaba Stalin para referirse a sus oponentes políticos. El presidente de México reclamó que la monarquía de España y la Iglesia Católica pidan perdón por los agravios cometidos durante la conquista de América. Obrador, presidente constitucional. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lanzó el lunes un sorpresivo reclamo a la corona española y a la Iglesia Católica para que pidan perdón a los pueblos indígenas de México por la conquista de América. Que se haga una revisión histórica, sobre todo que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios. El mandatario manifestó el reclamo al cumplirse 500 años de la batalla de Centla, considerada el primer enfrentamiento del conquistador español Hernán Cortés contra pueblos originarios de México, en este caso los mayas chontales de Tabasco, estado natal de López Obrador. Por su parte, el gobierno español rechazó con toda firmeza el pedido, subrayó que las circunstancias de aquella época eran distintas y resaltó el enorme caudal de afecto entre México y España. López Obrador recordó que el Papa Francisco ya ofreció una disculpa similar en Bolivia. Es la primera vez en la historia reciente de México que un presidente se refiere a la conquista en tales términos. López Obrador apuntó a 2021 como fecha para lograr lo que llamó una reconciliación histórica entre España y México, año en que se cumplirán 200 años de la consumación de la independencia mexicana y 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, sede del Imperio Azteca y actualmente Ciudad de México. Bien, siguiendo el recorrido por el mundo, la ciudad de Caracas y al menos 21 estados en Venezuela fueron golpeados por un nuevo apagón. Estamos en caos total. La normalidad se recuperaba paulatinamente en Venezuela tras un nuevo apagón en la mayor parte del país. Al menos 17 de sus 23 estados se quedaron sin energía el lunes, casi 20 días después del masivo corte eléctrico que dejó paralizado al país por una semana. La electricidad se fue a las 13:20 locales, afectando de inmediato los semáforos, el metro, las redes de telefonía celular e internet y los comercios de Caracas, que rápidamente bajaron sus cortinas. De verdad que ya tenemos rato, como unas 2 horas ya caminando. De verdad que ya estamos cansados. Bueno, yo vine de Valencia a dializarme, no me pudieron dializar por el mismo problema de la luz. Por el miedo que se fuera a ir la luz, se fuera a quemar la máquina y me fuera a morir yo.
El gobierno de Nicolás Maduro denunció que la falla se debe a un nuevo ataque contra el sistema eléctrico nacional. A pesar de que el ataque tuvo características similares, se atacó directamente la generación en la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri. Nosotros estuvimos en capacidad de responder rápidamente y ya se ha restablecido el servicio en casi todo el territorio nacional. El gobierno también atribuyó la crisis a ciberataques dirigidos por Estados Unidos con respaldo de la oposición venezolana, que a su vez denuncia que los apagones eléctricos se deben a años de abandono de la infraestructura y la corrupción del chavismo. Bien, queridos amigos televidentes, vamos a realizar nuestra primera pausa comercial y al volver tendremos un invitado muy especial que nos hablará sobre un tema fundamental para nuestro Panamá. Así es, bueno, ya lo sabe, invitados y más informaciones al volver de la pausa. No le cambie, ya volvemos. Amigos televidentes, bienvenidos a este momento de la entrevista aquí en su noticiero FETV Diario y para ello contamos con la grata presencia de nuestro invitado de hoy. Se trata del ingeniero Cristóbal Silva. Ingeniero Cristóbal, bienvenido a FETV Diario. Buenas tardes y agradecemos por la entrevista que nos estás dando en esta tarde. Ingeniero Cristóbal pertenece al movimiento Nueva Constitución o Movimiento Constituyente VA. ¿Qué se trata o de qué se trata este nuevo movimiento aquí en Panamá? Bueno, el movimiento constituyente VA ya tiene unos 3 años de existencia y empezamos con un proceso de recoger firmas para, de acuerdo al artículo 314 de la Constitución, se convocase una constituyente si se llegara a recoger el 20% en firmas equivalente del padrón electoral existente a la fecha. Y ahí empezamos, desde luego entramos en una etapa de docencia, dando charlas por las universidades y luego trabajamos en la preparación de una propuesta, que es la que yo le di en el librito que tiene la propuesta de los principios que nosotros pensamos deberían ser propuestos para las deliberaciones de una constituyente eventualmente que se convoque. Y precisamente mañana, 27 de marzo, tenemos un primer debate público en la Universidad ISAE, que está aquí cerca. Sí, aquí vecinos. Entonces, y ahí vamos a tratar de... Porque una constituyente tiene que ser sometida a debate, porque la constitución no es de un grupo ni de nadie, es de todos los panameños. Entonces, debemos que tener un acuerdo, un nuevo pacto social, como se acostumbra, como ocurrió, digamos, en España, cuando después que hicieron toda una nueva constitución, en Colombia también, pero hicieron a través de debate y un consenso general, ¿no? Ingeniero, usted, pues, tras las cámaras estuvimos compartiendo un poquito sobre este documento. Son principios, es decir, como como un marco antes de iniciar o cómo preparar una constituyente. No sé si más o menos esa es la idea, como tener un marco previo. Bueno, en realidad cuando decimos principio estamos diciendo cuáles son los conceptos básicos que deberían estar contenidos en una constitución. Por ejemplo, ¿Cuáles serían esos principios? Por ejemplo, siempre hablamos de la separación de los poderes del Estado. Ese es básico, es fundamental. Los 3 poderes del Estado deben concurrir y existir coetáneamente, pero deben tener su propia operación, deben tener su independencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí en Panamá tenemos un poder ejecutivo que es muy fuerte y acusamos siempre de que hay un presidencialismo muy acendrado y que el poder ejecutivo domina al poder judicial y al poder legislativo y de tal manera que lo somete a sus deseos. Entonces, es una situación anómala que no debe existir. El otro es el concepto de que para haber paz en un país tiene que haber una buena administración de la justicia. O sea, si no hay una administración de la justicia adecuada, entonces nadie está contento,
porque usted no sabe si un día lo van a acusar de algo que no tiene un contenido jurídico apropiado. Entonces ese es otro tema, que conformar el marco jurídico, pero para eso usted tiene que tener un Estado de Derecho que sea respetado. Y si el Estado de Derecho no es respetado, entonces nadie está protegido, digamos, por las leyes realmente. Y esa es una situación también que hay que corregir. Y la otra situación es digamos, reorganizar el Poder Legislativo. Porque aquí, como usted nos cuenta todo, hay una lucha tremenda entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y muchos acusan a los diputados de muchas cosas. Y entonces hay que reorganizar. Una de las cosas que estamos planteando nosotros es regresar a lo que había en la Constitución de 1946, donde había diputados provinciales y diputados nacionales, y eliminar los circuitos o los diputados circuitales. ¿Por qué? Porque los circuitos lo que han contribuido a crear una especie de caciquismo, donde hay diputados que se reeligen por sécula seculorum, digamos, y tienen muchos años de estar siendo diputados, y como es una circunscripción pequeña, ellos dominan esa situación. Entonces eso es más, ahora hay un movimiento de no reelección de nadie, porque ya pareciera que el panameño está cansado de una situación en la cual no le resuelven sus problemas y sigue lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces eso estamos rompiendo, tratando de romper eso también. Esos serían fundamentos básicos. Y el otro pilar básico es la participación ciudadana. Aquí en Panamá el ciudadano no participa de las decisiones nacionales. Siempre están como alejados o no los toman en cuenta. Entonces estamos creando un Consejo Nacional de Participación Ciudadana, en la cual a través de cabildos y veedurías y todos esos instrumentos que se usan para que el ciudadano pueda participar y estar atento a lo que se decide en el país. Es importante eso. Los que estén interesados, ¿cómo pueden hacer, cómo pueden participar? Reiterando la invitación del día de mañana. Bueno, mire, en estos movimientos de promoción de una constituyente pueden participar todos los ciudadanos, todos los que estén interesados realmente en una refundación de la nación, que es lo que realmente se está buscando a través de la constituyente. No es igual a lo que algunos grupos ofertan de reformas puntuales. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Eso se ha hecho ya 4 veces y ahora están planteando reformar la forma como escoger los magistrados y la edad de los magistrados, cosas muy puntuales. Parches. Que la gente le denomina parches, porque en realidad es un pedacito lo que se está ahí cambiando, ¿no? Pero en este movimiento, yo no le puedo decir la cantidad de gente que hay, pero yo sé que hemos hecho mucha docencia en las universidades. Los estudiantes están interesados, muchos, especialmente en las facultades de Derecho, y la ciudadanía entera. O sea, usted ahora ve que hay mucha gente hablando de constituyente. Es más, se va a convertir en un tema obligado para los candidatos, los 7 candidatos presidenciales. Usted ve que en los conversatorios que se han hecho a la fecha siempre se mete el tema constituyente. Pero es que estamos en una etapa en que el país necesita un cambio, necesita yo le llamo refundación. Es como crear todo cero, pero no es la originaria como algunos dicen. Aquí nosotros hablamos de una constituyente, aunque la Constitución habla de la constituyente paralela. Pero esa es una figura que en realidad en la teoría constitucionalista no existe, la paralela. Eso fue una cosa que se inventó cuando se hizo la reforma mediante los gobiernos de Martín y Mireya. Pero ¿qué sucede? Mire, esos temas de hacer reforma por 2 asambleas no funciona, porque como usted dijo, si usted trata de hacer eso ahora, como algunos plantean, los diputados ellos mismos no se van a hacer cosas contra ellos. La soga al cuello, como que entonces, es imposible que se haga. Tiene que hacer por una convocatoria de los ciudadanos, y eso es lo que está tratando de hacer un movimiento que se llama Movimiento por Ciudadanos Unidos por la Constituyente, que lo conocen con las siglas CUCO. Ahí viene el CUCO, pero el CUCO es un grupo de ciudadanos que está tratando de recoger firmas equivalente al 20% del padrón electoral para entonces convocar, si se llega a esa cifra,
el Tribunal Electoral tendría que convocar una constituyente. Ingeniero, lamentablemente llegamos al final, se nos acabó el tiempo, pero seguro que lo vamos a tener acá con más tiempo en un programa especial para explicar un poco y ahondar más en el tema, porque hay mucha tela que cortar en el mismo, ¿no? Así que pues le agradecemos su participación, reiterando pues la invitación el día de mañana en ISAE Universidad. ¿A qué hora? A las 5:30, estamos convocando para esa hora, ¿no? 5:30 de la tarde en ISAE Universidad. En el auditorio de ISAE. En la Tumba Muerto, vía Ricardo J. Alfaro. Claro. Bueno, amigos televidentes, gracias, ingeniero. Continuamos pues con más de FTV Diario. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Es momento de avanzar en la información. Pasamos con las notas eclesiales. Un fraile franciscano es premiado como el mejor profesor del mundo con el Nobel de la Educación gracias a su labor en zonas de extrema pobreza en Kenia. Veamos. El franciscano Peter Tabichi recibió el galardón Global Teacher Prize de la Fundación Barclay. Es de Kenia y se dedica a la enseñanza de matemáticas y ciencia. The time has come. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is... Peter Tabachi. Trabaja en la escuela secundaria de Querico y no solo se preocupa de la educación de sus estudiantes, les dona el 80% de su sueldo puesto que provienen de familias sin recursos. Su labor ha sido alabada también por el presidente de su país, Uhuru Kenyatta. You are a shining example. Usted es el ejemplo brillante de lo que el espíritu del hombre puede lograr, no solo en Kenia, no solo en África, sino en todo el mundo. Peter Tabichi es apasionado de la ciencia. Cree que las nuevas tecnologías son esenciales en el terreno de la enseñanza. Sus esfuerzos han dado frutos. Sus alumnos han ganado a las mejores escuelas del país en concursos de ciencia. El Global Teacher Prize es un galardón promovido por la Fundación Barclay. Su objetivo es mejorar el estatus de los docentes en el mundo. Peter Tabichi fue seleccionado entre los 10 profesores que más se entregan por ayudar a sus alumnos. Felicidades, felicidades, y oremos para que hayan más profesores con estas características tan hermosas de este profesor. Y la oficina de prensa de la Santa Sede ha divulgado una carta apostólica donde el Papa Francisco modifica algunas normas del Código de Derecho Canónico con respecto a la vida religiosa en comunidad. Con un nuevo motu propio, el Papa Francisco añade un motivo más a las razones por las que una persona queda inmediatamente fuera de una orden religiosa. A través de Communis Vita, el Papa modifica el canon 694 del Código de Derecho Canónico. Este punto recoge dos motivos por los que alguien queda inmediatamente expulsado de un instituto religioso: abandonar notoriamente la fe católica y contraer matrimonio, aunque sea de manera civil. El Papa añade una tercera razón: la ausencia ilegítima prolongada de la casa religiosa durante 12 meses ininterrumpidos. Es también un modo de poner de relieve la importancia de la vida en comunidad. Se trata de facilitar así también a la orden religiosa el proceso jurídico en los casos en los que no se vuelve a saber nada de la persona ausente, que o bien desaparece sin más o que tras un permiso nunca regresa a la congregación. De este modo, los institutos religiosos también pueden ahorrarse desagradables sorpresas, como situaciones en las que alguien se comporte de forma contraria a cómo debería un religioso o religiosa, o problemas derivados de implicaciones económicas que podrían perjudicar al instituto. En definitiva, la nueva disposición proporciona mayor seguridad jurídica tanto al miembro que queda fuera de la institución como al propio instituto religioso. Bien, y como parte de las actividades de Cuaresma, el Papa Francisco el próximo viernes realizará una celebración penitencial y también estará disponible para confesar a algunos peregrinos que visiten la Basílica de San Pedro. La Semana Santa está precedida en la Iglesia Católica por un tiempo de preparación llamado Cuaresma, un tiempo de conversión. En Roma es tradicional que el Papa presida en este periodo una celebración penitencial, una ceremonia dedicada especialmente a pedir perdón por los propios pecados y confesarse. Tras la lectura de textos de la Biblia y una homilía del Papa, los participantes se acercan a confesionarios para recibir el sacramento.
Francisco hasta ahora siempre ha sido el primero en hacerlo, luego atenderá al menos a 5 peregrinos. La ceremonia comienza a las 5 de la tarde, hora de Roma, y durará unas 2 horas. 3 viernes más tarde, aquí mismo, se celebrará la liturgia de la Pasión de Cristo. Y seguimos con más información de carácter local. Autoridades buscan levantar la economía de Zona Libre de Colón. Hoy, en conferencia de prensa, anunciaron una nueva estrategia para atraer compradores. La estrategia contempla invitar a compradores de la región para lograr negocios con empresarios nacionales, esto a través de una rueda de negocios. Como nosotros hemos manifestado, cambiando el formato de lo que significa la rueda de negocios, nosotros con nuestro lema de llevar la zona libre al mundo y traer el mundo a la zona libre de Colón, es básicamente de que ya tuvimos 2 ruedas de negocios internacionales exitosas y que esta rueda de negocios ahora atraemos el mundo a Panamá, donde van a participar aproximadamente 7 países con diferentes rubros, como por ejemplo ferretería, perfumería, calzados, equipos, por ejemplo, textiles. Nosotros le estamos dejando otras herramientas a nuestros usuarios de la zona libre de Colón para poder incrementar sus ventas. Acuérdense que Zona Libre en este caso va a cumplir 71 años de historia, y estos 71 años de historia significa que tenemos que seguir con ese legado, generando empleos, generando nuevas inversiones. La rueda de negocios, donde se espera participen compradores de 6 países de la región, fue fijado para el 24 y 25 de abril próximo. Hasta el momento, la cifra de compradores interesados asciende a unos 20 de 4 países de la región que buscan elevar el volumen de sus importaciones. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Comercio e Industrias. Hay que conseguir nuevos mercados, abrir nuevas oportunidades y conectar los vendedores y los compradores de la región con la oferta que tiene Panamá, no solo del producto reexportable de la zona libre de Colón, pero también de los productos insignia de exportación de Panamá que estamos haciendo esta rueda de negocios. Esto es un proyecto que genera competitividad, que genera interconectividad con los compradores y crea un vínculo importante que genera resultados concretos para los que participan. Esta sería una oportunidad para la zona libre de Colón, que en los últimos años ha tenido una economía afectada por problemas políticos y económicos de grandes potencias y mercados a los cuales la zona libre sirve. Estamos muy convencidos que las ruedas de prensa que están haciendo, igual como mencionó el señor ministro, van a ser muy concretas y muy positivas para los empresarios porque ya están siendo prácticamente filtrados. No estamos solo tanteando yendo a países para buscar clientes al azar, sino que ya están siendo filtrados clientes ya concretos. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y Panamá se prepara para la Feria Internacional de Artesanías en su versión número 42, que se desarrollará del 12 al 17 de junio. Con el lema Danza, Magia y Tradición se abre paso la Feria Internacional de Artesanía en Panamá, dedicada esta vez a la cultura y rituales del baile congo, al ser proclamado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hay alrededor de 15.900 artesanos actualmente registrados en el ministerio y por qué no, esta es una vitrina muy importante para estos artesanos a fin de que puedan hacer llegar sus productos al público en general. Durante estos 4 días de feria, del 12 al 16 de junio del presente año, los artesanos van a estar mostrando sus productos utilizando diferentes tipos de material. Esta actividad contará con la participación de alrededor de 500 artesanos expositores, representando todas las regiones del país, incluyendo los territorios indígenas, anunció el ministro de Comercio Interior e Industrias, Néstor González. En los últimos años, del año 2015 al 2018, hemos tenido una asistencia promedio anual de 30.000 visitantes, sumado durante estos años alrededor de 120.000 personas. Además de eso, durante este mismo periodo han habido ventas alrededor de los 2.9 millones de balboas, lo cual representa un capital muy importante para estos artesanos. La ministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, María Celia Dopeso, mencionó que este año los asistentes podrán participar de concursos y talleres sobre técnicas y confección
confección de artesanías. Importante el apoyo de todos los panameños a esta feria, de que podamos visitar la feria, podamos adquirir estos productos que hacen nuestros artesanos y pues de esta manera fomentar el desarrollo de la economía en el país. ¿La plataforma digital también es alguna de estos seminarios, talleres que se les muestran a estos artesanos? Por supuesto, es muy importante que ellos entren en nuevas vías de comercialización. Hoy en día, a través de las plataformas digitales, enseñarles todo lo que es las redes sociales, cómo pueden utilizarlas para promocionar sus productos, y también la parte de innovación. Es muy importante orientar a nuestros artesanos hacia cómo poder innovar con sus productos, ofrecer un producto diferenciado a esos clientes, y es parte de lo que genera ese desarrollo, que es lo que buscamos. Desde el 2015 a 2018, un promedio de 500 artesanos han participado como expositores cada año, residentes de todas las provincias y territorios indígenas, totalizando 20.000 expertos en la elaboración de artesanías textiles, tallados y pinturas de madera y otros materiales, cerámicas, tejidos de fibra y bisutería, entre otras técnicas. Milady Madrid, FTV Diario. Bien, amigos televidentes, es momento de hacer nuestra segunda pausa de la noche aquí en FTV Diario, siendo las 8:52 de la noche. Así es, al volver el profesor Edwin Cabrera, preparado con el segundo análisis, y también nuestro compañero Alejandro Rodríguez con los deportes. Ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Estoy de Purple Day. Miren, Purple Day. Color púrpura. Día del color púrpura. Esto no tiene nada que ver con morado de panameñista ni nada que se le parezca. Es el día del color púrpura. Lamentablemente todavía acá lo usan en inglés, pero espero que la organización acá en Panamá el otro año los tenga en español. ¿Qué es el Purple Day? Dice acá que fundado de... ¿Cómo nace el Purple Day? ¿O qué es? Fundado en 2008 por Cassidy Megan de Nueva Escocia, Canadá, de 9 años de edad, Purple Day es un esfuerzo dedicado a aumentar la conciencia sobre la epilepsia en todo el mundo. El 26 de marzo se les pide a las personas de todo el mundo que se pongan de color púrpura y difundan información sobre la epilepsia. Motivada por sus propios problemas con la epilepsia, Cassidy comenzó el Purple Day para que la gente hablara sobre la enfermedad en un esfuerzo por disipar los mitos e informar a las personas con convulsiones que no están solas. ¿Por qué yo les menciono esto y por qué me atrevo a ponerme la camiseta del color púrpura en el día de hoy y hablarles de este tema? Como les dije, un tema muy humano. Yo he entrevistado en 2 ocasiones a un médico científico israelí. Y en esas 2 ocasiones, una vez en Panamá y otra vez allá en Israel, en Jerusalén, si mal no recuerdo. Obviamente, yo doy por hecho que no todos los casos son iguales. Pero este doctor israelí, que además es un científico, un investigador, y que junto a él hay otra cantidad de médicos israelíes y de otros países que han estado investigando, como el aceite de la hoja, que comúnmente llamamos marihuana, pero que el nombre científico entiendo que es cannabis, como ese aceite, el aceite, no fumar marihuana ni nada que se le parezca, el aceite ayuda a que estas personas que tienen epilepsia o alguna de las manifestaciones de la epilepsia les ayuda a sobrellevar la enfermedad. No es un invento, no es una ocurrencia, está investigado. Y en otros países ya no solamente está investigado, están ejecutando la posibilidad de que a las familias, sobre todo los niños que padecen este problema, puedan acceder a este aceite. En Panamá, el órgano legislativo, ese que nos cuesta
$112 millones al año. Lleva más de 2 años discutiendo esta ley. Me dicen que han avanzado y que han avanzado bastante. Me dicen que no critica a los diputados, que a pesar de todo, es que yo los tengo que criticar, porque dígame, ponga a los 71 diputados juntos, así mézclenlos en una licuadora, a ver si juntos pueden sacar un concepto de la investigación del uso de la cannabis medicinal. Por supuesto que no. Entonces, cuando uno conoce esas limitaciones, si uno es diputado, uno se deja guiar. ¿Por quiénes? Por los que saben. Este médico israelí, que yo he entrevistado 2 veces, cuando estuvo en Panamá, habló con ellos. Y como él, otros más, han hablado a los padres y las madres de las criaturas que padecen de esta enfermedad. Y siguen dando vueltas, y siguen dando vueltas, y siguen dando vueltas. Y el tiempo sigue pasando. Y los enfermos siguen padeciendo. Y no terminan de aprobar ni lo uno ni lo otro. La ley no promueve que la gente fume marihuana. La ley no promueve la legalización de la marihuana en Panamá, que ese sería otro debate. La ley promueve el uso de la cannabis medicinal, que es producto del aceite que sacan de la hoja. Yo estoy obligado a hablar de esto, a pesar de que muchos padres de familia me han pedido que no lo mencionara, porque ellos sienten que han avanzado bastante. Yo siento que habrán avanzado cuando la ley está aprobada, cuando la ley se esté ejecutando, y que una vez se esté ejecutando, si hay que volverla a revisar para modificar y para actualizar, que se vuelva a hacer, pero que se tenga ya una base. En un día como hoy, el Día Mundial del Color Púrpura, para llamar la atención sobre aquellas personas que padecen de epilepsia, tenemos que reclamarle y exigirle al órgano legislativo, y cuando apruebe esa ley, la mande de inmediato al Ejecutivo, para que algunas de estas personas que padecen esta enfermedad puedan acceder a este medicamento. Porque es eso, es cannabis medicinal. Y por otro lado, desechar, eliminar esos tabús y esos mitos que hay en torno a la enfermedad. Es un padecimiento que hay que administrarlo, que hay que enfrentarlo y que viven con él. Pero es que aquí hay gente, ¿se acuerda que hablábamos también la semana pasada de los de Down, el síndrome de Down, que hay gente que los aparta? ¿Cómo puede haber gente que los aparte? Son seres humanos que tienen un padecimiento, eso es todo. O en el caso de Down, que tienen una condición, pero los apartan, que eso es un mito, que el tabú, y le pasó por esto, por eso. Oiga, no es una enfermedad, que es un padecimiento. Y la ciencia, en este caso, como en muchos otros, sigue investigando para que sea más llevadera la vida para estas personas, pero nunca perdamos de vista que estamos hablando de seres humanos, que tienen dignidad, y que tenemos que respetar esa dignidad humana, tengan o no tengan un padecimiento. Pero bueno, hoy es el Día Mundial del Color Púrpura. Tomemos conciencia de eso, esperemos a que la Asamblea de una vez por todas apruebe la ley, y que el Ejecutivo la sancione y que entre en vigencia lo más pronto posible. Día Mundial del Color Púrpura, no tiene nada que ver con colores de los partidos políticos, que, dicho sea de paso, el candidato del panameñismo no usa el morado. Pero bueno, estamos en Panamá. El Día Mundial del Color Púrpura. Continuamos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez. Así es, gracias amigos televidentes de FTV Diario. Vamos de inmediato con las notas deportivas para esta noche. Hay que iniciar hablando de nuestra selección sub-20 de Panamá, quien se prepara y continúa su preparación de cara a lo que va a ser el Mundial sub-20 de Polonia, que se jugará este año en dicho país. Y es que la preparación continuará la próxima semana, donde realizarán una gira en el país vecino de Colombia. El equipo dirigido por Jorge Luis Deli Valdés viajará al vecino país el próximo miércoles 3 de abril. El primero de los 2 partidos se jugará el viernes 5 en la ciudad de Itagüí, en el Estadio Metropolitano. El segundo se realizará 2 días después en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. Esta gira incluiría además 2 partidos ante clubes locales, aún por definir entre el 9 y el 12 de abril. Estos encuentros servirán como preparación para la Copa Mundial de Polonia
donde Panamá enfrentará en la fase de grupos a los representativos de Mali, Francia y Arabia Saudita. Panamá participará en su sexta Copa del Mundo Sub-20, luego de haberlo hecho en la de Emiratos Árabes 2003, Países Bajos, Holanda en el 2005, Canadá en el 2007, Colombia en el 2011 y Nueva Zelanda en el 2015. El onceno juvenil finalizó en el tercer lugar del campeonato 2018 de CONCACAF, por detrás de Estados Unidos y México. El cuarto clasificado de nuestra área fue la selección de Honduras. Recordemos que en selecciones juveniles, la única selección que tiene una victoria fue en un mundial, fue una sub-17 dirigida casualmente por Jorge Dely Valdés. Esperemos qué resultado nos dará esta selección sub-20 en dicho mundial de Polonia de este año, que se jugará en el mes de mayo. Se jugará ese mundial de Polonia. La mejor de la suerte en esta gira de preparación de Jorge Dely Valdés y la selección sub-20. Vamos a cambiar de tema, hay que hablar un poco de la selección mayor de Panamá, y es que ya está definido lo que será el tema de la logística para la Liga de Naciones de la CONCACAF, y es que dicha entidad confirmó hoy los procedimientos y los bombos para el sorteo oficial de la Liga de Naciones 2019. La fase de grupos de la edición inaugural se jugará en septiembre, octubre y noviembre de este año. El campeonato final se llevará a cabo el próximo año. El sorteo, que se dividirá en las 3 ligas en grupos, se llevará a cabo en vivo mañana miércoles 27 desde las 10 de la noche hora del este, 7 de la noche hora de Panamá, desde el Chelsea Theater en Las Vegas, Nevada. Los presidentes de las asociaciones, miembros participantes, así como invitados del mundo del fútbol internacional, estarán presentes en dicha gala. Por Panamá estarán Pedro Chaluja y Mateo Fábrega por la Federación Panameña de Fútbol. Para la Liga de Naciones CONCACAF 2019, las ligas A, B y C estarán compuestas de la siguiente manera. La Liga A estarán Bermudas, Canadá, Costa Rica, Cuba, Curazao, Estados Unidos, Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá y Trinidad y Tobago. En la Liga B, que contará con 16 equipos, estarán Antigua y Barbudas, Aruba, Belice, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana Francesa, Guyana, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam. Mientras que en la Liga C, Anguila, Bahamas, Barbados, Bonaire, Guadalupe, Guatemala, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, Saint Martin y Saint Martin. Así que al final será bastante largo este torneo, en lo que se le da mucha exposición a las selecciones o países o islas del Caribe. Así que veremos qué pasa en este Liga de Naciones 2019. En el mes de septiembre iniciaría la participación de la selección de Panamá, que está en la Liga A, y esperemos que se pueda mantener en dicha categoría. Un enredo sin duda lo que ha hecho la CONCACAF, parecido a lo que hicieron en Europa. Vamos a finalizar hablando de LPF, y es que a partir de mañana se jugará, mañana se jugará al completo la fecha número 11 del balompié panameño, iniciando en el área de Penonomeco el partido entre el Universitario y el Costa del Este. Eso será a las 3:30 de la tarde. Vamos a estar en cobertura la cámara de FTV Diario desde el lugar de los hechos, allá en el Virgilio Tejera, en Penonomé, el antiguo Proyecto Gol. Los otros partidos se jugarán simultáneamente desde las 8 de la noche. Árabe Unido recibe a Santa Gema. Importante este partido para el Árabe. De ganar y de empatar el San Francisco del Sporting, el Árabe podría ser líder de la LPF. San Francisco se enfrenta al Sporting. Buen partido este que se jugará en La Chorrera. El equipo de la Alianza recibe en el Cajarita Tapia al Tauro Fútbol Club. Y el Plaza Amador se enfrentará al CAI en el Estadio Maracaná. Una jornada muy interesante que tendremos en la LPF, ya en la recta final de este torneo clausura, para definir quiénes clasifican a los playoffs, quiénes van directo a semifinales y quién será el equipo que se va a la segunda división del balompié panameño. Veremos qué pasa mañana. Repito, estaremos con las cámaras de FTV desde el Virgilio Tejera en Penonomé para el partido entre el Universitario y el Costa del Este. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. Compañeros, con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, así es, la parte final del noticiero. Nos despedimos, pero no antes, pues tenemos una invitación para todos ustedes mañana, Augusto. Así es, Adaluz, amigos televidentes, recuerden, el día de mañana, pues FTV Diario tendrá un horario especial debido a la transmisión a las 8 de la noche el día de mañana del debate presidencial. Así que a partir de las 7 de la noche, sintonice FTV Diario para mantenerse informado de una manera diferente. Así que los esperamos, si Dios lo permite, el día de mañana. Buenas noches.